Cordial saludo, mi nombre es Aixa Viviana Garavito y yo voy a hablar sobre el tema de la columna lumbar sacra. Bueno, recordemos que la columna lumbar sacra está compuesta por las vértebras lumbares y el sacro. La región lumbar consta de 5 vértebras L1 a L5, mientras que el sacro está formado por 5 huesos fusionados. Estos también los podemos poner como S1 a S5. Bueno, yo hice una pequeña infografía para explicar un poco más a fondo de este tema. Entonces, pues la columna lumbar sacra se refiere a la parte inferior de la columna vertebral. Esta incluye las vértebras lumbares y sacro, como ya lo habíamos dicho. En esta región de la columna es la responsable de proporcionar lo que es el soporte y movilidad baja de la espalda y la pelvis. Bueno, podemos también hablar acerca de una radiografía de columna lumbar sacra. Este es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza para evaluar problemas pues en esta área. Algunas de las razones por las que nos puede realizar una radiografía de columna lumbar sacra incluyen puede ser dolor de espalda persistente o crónico, lesiones en la columna vertebral, sospecha de fracturas o deformidades en las vértebras, evaluación de la alineación de la columna vertebral, evaluación de la artritis o la degeneración de los discos intervertebrales o sospecha de tumores o infecciones en la columna vertebral. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Alfonso León Cardoso. Para la actividad número 3 de este curso de anatomía radiológica escogí el tema tórax y reja costal. En un examen de tórax se evidencian estructuras óseas como nuestros 12 pares de costillas, que son las más evidentes, las clavículas, el par de clavículas y el esternón. También podemos identificar algunos tejidos blandos como el corazón, la silueta cardíaca y algunas estructuras de los pulmones como bronquios y algunas anomalías también dentro de ellas. Por tal motivo los solicitan generalmente para pacientes que tienen alguna afección respiratoria o por algún tipo de traumatismo que logre generar algún daño en la pleura o directamente al pulmón. En este tipo de casos las radiografías de tórax son importantes para identificar diagnósticos como neumotórax o hemotórax. Dentro de las estructuras que también podemos evidenciar se pueden ver parte de las vértebras dorsales, aunque no son muy evidentes porque se sobreponen, por ejemplo en este caso de la radiografía de tórax, el corazón. Sin embargo, se pueden divisar algunas estructuras vertebrales. En el caso de la reja costal, generalmente se solicita para pacientes que han tenido traumatismos y para evidenciar algún tipo de fracturas, ya sea en las costillas o en la parte de las articulaciones que las conforman. No fracturas como tal, sino luxaciones. Es importante también entender que en este tipo de exámenes son de constante solicitud por los médicos, ya que es uno de los exámenes que más solicitan en una institución prestadora de salud. Muchas gracias. Proyecciones básicas del esternón. Posición lateral. Chasis 8 por 10 pulgadas o 10 por 12 pulgadas a lo largo. Borde superior del chasis a 3 centímetros por encima de la horquilla esternal. Marquilla del chasis en la parte anterior del paciente. La posición del paciente en bipedestación se utiliza el buquimural, que entra en contacto con el lado izquierdo del paciente. El plano coronal del paciente se deja paralelo y alineado con el buquimural. El rayo central se dirige perpendicular al centro del esternón. Los criterios de evaluación
Entonces debe ser claramente visibles el esternón de perfil despejado de las demás estructuras, el tejido blando de los hombros que no debe superponerse al manubrio esternal, las costillas que no deben superponerse con el esternón que no se debe ampliar. Oblicua PA derecha. El chasis 10 por 12 pulgadas a lo largo. Borde superior del chasis 3 centímetros por encima de la horquilla esternal. La posición del paciente en bipedestación. El rayo central se dirige perpendicular al centro del esternón, 3 centímetros lateral del plano sagital, medio sobre el hemitórax levantado. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles. El contexto del esternón: no debe haber superposición de la columna dorsal, el esternón no debe aparecer rotado, el esternón debe proyectarse en la silueta cardíaca y el tejido blando también se debe ver. Columna dorsal. Proyecciones básicas de la unión C7 a la T1. El chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo. La marquilla del chasis se ubica en la parte anterior del paciente. En el centro del chasis queda a la altura de la unión C7 a la T1 o en la parte superior del hombro. Posición del paciente se puede tomar en decúbito supino o en bipestación. El rayo central se dirige perpendicular a la unión C7 y T1, entrando por encima del hombro más separado del buque mural. Proyecciones básicas de columna dorsal. El chasis 11 por 14 pulgadas a lo largo. Borde superior del chasis a 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. La posición del paciente en bipedestación o en decúbito supino. El rayo central se dirige perpendicular a T6 o D6 en el centro del chasis. Posición lateral. Chasis 11 por 14 pulgadas a lo largo. Borde superior del chasis a 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. La posición del paciente en bipedestación o en decúbito lateral, preferiblemente el lado izquierdo en contacto con el buque mural o la mesa. El rayo central se dirige perpendicular a T6, entrando por la parte lateral. Las proyecciones adicionales de la columna dorsal son oblicua PA de columna dorsal. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Pedraza. En este caso les voy a hablar sobre la radiografía de abdomen, que es el tema que yo escogí. Dentro de la imagen, las estructuras principales que vamos a tratar o a visualizar el día de hoy están pues nuestros órganos a nivel internos y las estructuras óseas. A nivel del abdomen tenemos el hígado, el vaso, la vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Adicional a esto, las estructuras óseas que tenemos están en las costillas, aproximadamente entre 9 y 10 arcos costales, vértebras torácicas, que son las de la parte superior, y las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Adicional también vemos la pelvis, el fémur, que son como nuestras principales estructuras a nivel del abdomen. Algunas indicaciones en las que se genera la toma de la radiografía son en síntomas abdominales como dolor abdominal, abdomen agudo, masas palpables o estreñimiento pues ya fuerte. También tenemos los síntomas urinarios, en este caso sería el dolor renal, la polacuria o la olicuria, que son: la polacuria es como tal la micción o la orina frecuente, y la olicuria es como tal la disminución en la eliminación de orina dentro de los parámetros habituales. Los principales hallazgos que podemos identificar con una toma de radiografía de abdomen son masas abdominales, acumulación de líquido en el abdomen como sangre o algún otro tipo de líquido que se pueda acumular en el abdomen, ciertos tipos de cálculos biliares, objetos extraños a nivel de los intestinos y la misma perforación de los intestinos, del estómago. Dentro de la última imagen que pueden ver, allí
están las estructuras que les mencionaba anteriormente. Aquí en la parte superior, en azulito, tenemos el estómago, que es esta parte. Como en rosadito o en fucsia está el colon descendente, perdón, el colon ascendente, y en amarillito el colon descendente, que sería como toda esta parte. Aquí está el colon sigmoide, que es esta colita que vemos aquí. Está la apertura de la pelvis, que sería pues como tal todo este circulito, y estaría la parte del recto, que es la parte final como del intestino. Esas son nuestras principales estructuras. Muchas gracias.